Las elecciones del Colegio Médico Dominicano se celebraron ayer con resultados hasta ahora bastante sólidos, en el sentido de que el candidato de la oposición, el doctor Roa, o uno de los opositores, Wilson Roa, está con la mayor cantidad de votos, aproximadamente entre un 70 y un 75% de los votos hasta ahora. Ya Clemente Terrero, el candidato oficialista, ha denunciado que presentará una queja, una querella, una impugnación por el proceso electoral, debido a que se realizaron numerosas irregularidades para favorecer al doctor Wilson Roa. Eso es lo que hasta ahora se conoce. La Comisión Electoral ha dado a conocer algunos datos sobre el resultado en el conteo de los votos. De las urnas hasta ahora que se han contado, hay votos suficientes como para determinar que es difícil que se produzca un acercamiento, un empate. Que cambie la tendencia. Que cambie la tendencia que lleva el proceso hasta Mira, ahora. yo no entiendo lo del amigo Clemente Terrero, en el sentido de que las irregularidades, ayer hicimos una cobertura bastante detallada, un equipo de los compañeros Marisela Gutiérrez y Edgar Hernández, estuvieron recorriendo centros de votación aquí en la capital, en diversos hospitales del mismo colegio médico, y las quejas y las irregularidades que se presentaron, que admitió incluso a la comisión electoral. En un principio ya explicó la doctora Plasencia Olivo que se debió a las lluvias y se tardaron ciertamente, pero eso afectó a todos los candidatos. Lo otro es que a médicos ya pensionados, retirados, pero que son del colegio médico, se le estaba poniendo un requisito en principio de que no, como no aparecían en el padrón como activos, que debían buscar una confirmación en Hacienda. Médicos que han trabajado para el Estado, entonces son pensionados del Estado a través de Hacienda. Entonces, ambos, o todos los candidatos, no solo Wilson Roa, no solo Clemente Terrero y Amarilis Herrera, y Arias Hidalgo, no todos, dijeron, bueno, Díaz Alba, perdón, sí. Dijeron, no es correcto, esta persona tiene hasta dificultad en muchos casos para moverse. Y se acordó que si eran reconocidos y todo, que se le iba a permitir votar a esos médicos envejecientes. De manera que yo no, por lo que se observó, no creo que hayan ocurrido irregularidades dirigidas a favorecer a un candidato y a dañar a otro. Yo creo que el doctor Clemente Herrero, que es un caballero, debe admitir que ganó Wilson Roa, que es su amigo, por cierto, porque ellos son muy amigos, yo veía eso compitiendo entre amigos, y que no se le haga daño a la institución del colegio médico. Pero no se trata solamente de una cuestión de amigos y de personas que ejercen una misma profesión y tienen algunas coincidencias. Se trata de una cuestión política. Detrás estaba el interés del gobierno de parar al Colegio Médico Dominicano en los ímpetus huelguistas que ha tenido en la dirección de el doctor, el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero. Un antiguo aliado del PLD. Sí, y entonces obviamente el gobierno hizo un esfuerzo, fue notable, se vio, había interés del gobierno para que los profesionales al servicio del Ministerio de Salud Pública y de otras instancias como el Instituto Dominicano de Seguros Sociales ejercieran su derecho al voto y trataran de sonsacar o de buscar a personas que fueran y ejercieran, que normalmente son indiferentes o no acuden a una votación. Son unos 15.000 miembros del Colegio Médico Dominicano. Obviamente no votan todos. Hay una gran cantidad, más de la mitad, que se queda sin votar. Como en todas las instituciones. Gente y que era que estimular a esas personas a que ejercieran el derecho al voto e inclinaran la balanza a favor de un candidato que el gobierno entiende podría ser el más idóneo para eliminar o quitar estas huelgas y estos pronunciamientos. Obviamente, todo gobierno, igual que todo patrono en una empresa, quiere un sindicato dócil o una institución colegiada o lo que fuere. O sea, le encanta eso porque es más fácil así.
La ADP, después que ha estado en manos del PLD, ¿acaso ha hecho algún reclamo muy concreto? En este caso con el asunto de la nómina, pero después todo lo aplaude del gobierno. Igual, ni se diga el CODIA y el Colegio de Abogados, que ganó sobre un Hernández como un supuesto opositor y a poco tiempo se juramentó en el PLD. Y eso le encanta a los políticos, porque todos los políticos en el fondo tienen vocación de dictadores. Yeah. Ellos se ajustan a las reglas democráticas porque están obligados, pero les encantaría que no exista ninguna oposición, ningún contrapeso. Ya. Pero no se puede decir que el doctor Wilson Roa sea un militante de alguno de los partidos políticos que va a la contienda electoral. Bueno, él es parte de un partido emergente que se llama Patria para Todos. Él no ha escondido su militancia nunca. Desde ahí él hace críticas al gobierno, a todos los gobiernos, porque no solo de... Sí. Ellos no han pactado con el PRM, ni han pactado con el PRD nunca. Pero ¿no? El PRM fue aliado al doctor Wilson Roa, a la candidatura de él. En este caso se dijo sí que por lo menos el grupo de los médicos leales al expresidente Hipólito Mejía decidió que para frenar al PLD debían apoyar al doctor Wilson Roa. O sea que es una derrota política que el PLD se la buscó innecesariamente, porque esto fue un tanto improvisado. El doctor Clemente Terrero no es un miembro del PLD, también es un hombre que viene también de la izquierda. Entonces, bueno, entendían muchos médicos que él era una buena opción, y el PLD de manera improvisada al final fue que decidió apoyarlo, emitió un comunicado, lo llevaron al PLD, le levantaron la mano. Yo no sé para qué se corrieron ese riesgo, tanto el PLD como el propio doctor Clemente Terrero. Bueno, pero tal vez confiaban que, como la mayor parte de los miembros del Colegio Médico Dominicano, o una buena parte de ellos son empleados públicos que trabajan en centros hospitalarios, y tienen, el PLD es un partido con mucha influencia, entonces cada vez que ha ido a un proceso electoral ha ganado, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en las diferentes instancias a donde hay, tú lo decías, la Asociación Dominicana de Profesores, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Tiene la AMPA también. La Asociación de Profesionales Agrícolas. Todo eso el PLD tiene mucha influencia. Tal vez pensaron que podían ejercer esa influencia. Yo digo que el médico él no es un empleado público cualquiera, es decir, no es un empleado de que está nombrado ahí porque hizo política, sino que es otra condición, entonces no es tan fácil domeñarlo. Sí. Pero te digo, ellos pensaron probablemente que podían repetir esa hazaña. Bueno, no ha sido así, qué bueno, porque el control que tiene el Partido de la Liberación Dominicana sobre las instituciones gremiales, profesionales, sindicales, es muy extendida, y obviamente esto puede ponerlos a ellos a reflexionar sobre cómo dejar que esas instituciones puedan realizar una labor en defensa de sus asociados y no necesariamente en procura de defender posiciones políticas partidarias. Hay que recordar que no se toma posesión de inmediato, será ya a principios del año que viene, o sea que Waldo seguirá dirigiendo el colegio. Y hay que decir también que tanto el doctor Wilson Roa como el doctor Clemente Terrero no son partidarios de las paralizaciones. Ellos habían dicho, en el caso del doctor Roa y quienes le apoyan, como el doctor Fulgencio Severino, que ellos se acogían por disciplina a lo que decidía la presidencia del colegio, pero que ellos no son partidarios de paralizar un hospital porque entienden que la gente es pobre. O sea que vamos a tener un cambio en ese sentido. Si de aquí a enero no hay un entendimiento todavía en lo que resta de la administración del doctor Waldo Ariel Suero. Bueno, esperemos que el gobierno baje un poco la tensión, sobre todo en el ámbito del Ministerio de Salud, que es... se argumentaba desde los equipos de los tres candidatos que no eran el doctor Terrero, todos decían que el gobierno quería utilizar la coyuntura negándose y extremando la oposición para incidentar las elecciones del Colegio Médico, pero no le salió, parece. Entonces, bueno, hacemos una pausa. Fausto, tenemos que agradecer a Opción Democrática, a Minuto Tavares Mirabal y a los demás amigos de ese partido político que nos han traído esta invitación para inaugurar de manera formal su local, que es en la 27 de febrero, 411, en la Plaza Cupido. Eso es en el Sánchez Quisqueya, cerca de acá. El local llevará el nombre de Pensien Rafael Sanben.
fue un miembro fundador, un militante de muchos años en Santiago y que falleció recientemente. Eso será el martes 14 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Así que muchísimas gracias a los amigos de Opción Democrática. Mira, ayer el Procurador General de la República, conjuntamente acompañado de la Ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, y acompañado por el Ministro de Educación, Andrés Navarro, además la Ministra de la Mujer, y el jefe de la policía. Ministra de la Mujer se llama Balcácer. No, Balcácer no, Gustavo. No, es que la confundí con la Ministra de la Juventud. La de la Mujer es la militante del PRD. Ahora también se me va el nombre. Se te va el nombre. El Alzheimer nos está matando. Sí. Y bueno, estaba también Kirsis Fernández, que es la directora del CONANI, y el jefe de la policía. Janet Camilo. Janet Camilo. Sí. Es la ministra de la Mujer. Que nos perdone, Janet. Sí, que nos perdone, Janet. Nuestra amiga Janet. Entonces, el jefe de la policía, Aldrin Bautista, y bueno, pues lanzaron un programa de prevención y de acción frente a la violencia contra la mujer y en particular contra los feminicidios. El Procurador General de la República dijo que se analizaron 6 o 7 programas particulares que se habían puesto en ejecución durante muchos años de parte del gobierno dominicano para prevenir los feminicidios y la violencia contra la mujer. Anunció la adopción en este programa de 21 medidas de carácter efectiva casi de inmediato, en algunos casos posteriormente, para prevenir la violencia contra la mujer. Una de las medidas más aplaudidas, anunciada por Jean Alain Rodríguez, es la de, desde ya, todos los centros de prevención de violencia y de atención de violencia de la Procuraduría General de la República, que antes operaban desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, van a estar operando 24 horas. Muy importante. Y además se decidió también cambiar y rotar al personal de atención, además de formarlo, especializarlo, además de colaboraciones con las diferentes instancias, Ministerio de Salud, Policía Nacional. El personal médico estará obligado a reportar los casos de violencia que lleguen a los centros hospitales de salud. Pero lo más importante que anunció el Procurador General de la República es que quedó definitivamente prohibido para los agentes del Ministerio Público y los agentes de la Policía Nacional que reciban denuncias de violencia contra la mujer, hacer citaciones o enviar citaciones a los agresores con las víctimas. Esto es una medida revolucionaria, importantísima, porque para facilitar las cosas, aparentemente, lo que estaba haciendo el Ministerio Público y la propia Policía Nacional es que cuando se dictaba una orden de protección o se dictaba alguna medida contra o una citación contra una persona agresora, ponían a la víctima a llevarle la citación, lo que provocaba que normalmente desencadenaran nuevos hechos de violencia. Y en muchos casos, o hasta situaciones Pauto, no era incluso que la enviaban con ella, sino que le decían, mira, aquí está su copia. Pero nunca le llegaba al agresor. Y la mujer, desesperada, muchas veces decía, mira, tú no te me puedes acercar. Y le enseñaba, y eso era prácticamente una emboscada. Ya. Mira, hay que saludar que las autoridades hayan decidido fortalecer todos los mecanismos y los programas y las políticas destinadas a prevenir, a reducir la violencia de género y la violencia intrafamiliar y también a los mecanismos de consecuencia para el caso de quienes incurran en violencia contra la mujer, los hombres, ¿no? Importante que eso cada cierto tiempo se revise. Nosotros pedíamos recientemente en un editorial en Acento que se revisara lo que se estaba haciendo, porque puede ser que lo que se estaba haciendo hasta ahora se hiciera con las mejores intenciones, pero evidentemente por los resultados de la práctica que algo no estaba funcionando bien, porque se estaban incrementando los casos de agresiones, los asesinatos de mujeres,
Entonces, bueno, que esto cada cierto tiempo se revise y se afinen los mecanismos y se fortalezca lo que se tiene que fortalecer, y si hay que hacer cambios, que se hagan. Muy positivo. Ya de hecho en muchos hospitales, porque eso también dependía mucho de quién era fiscal en cada jurisdicción. En muchos hospitales se habían puesto de acuerdo y había médicos y enfermeras que cuando llegaba una mujer con un golpe o algo, averiguaban de inmediato, la protegían y daban parte al Ministerio Público y a la policía para que buscara ese agresor y que protegiera a esa mujer. Otra medida que anunció el procurador es fortalecer el programa de casas de acogida de mujeres importante con situaciones de violencia en sus hogares. Aparte de que el procurador dijo con mucha claridad que algunas de las cosas comunes que se dicen y que se entienden como parte de la cotidianidad o de la cultura en la familia o en las personas, eso de que en pleito de marido y mujer nadie se debe meter, hay que combatirlo. O de que la violencia obviamente es solamente el hecho físico. Dice, no es así. No. La violencia es también la presión psicológica, hay una serie de las amenazas. Todo eso se convierte en la un agresión caldo física es la culminación de una acumulación de violencia, de verdad, de sujeción. Es un círculo vicioso. De minimizar a la mujer, toda esa cosa, desprecio. Un ciclo de violencia que normalmente se repite y hasta que culmina con la muerte de la mujer, porque en definitiva, en ocasiones incluso el criminal, conociendo y sabiendo la gravedad del daño que ha cometido o que ha hecho, se suicida. Pero de todos modos lo que hay que hacer es evitar. Se ofrecieron las estadísticas de la cantidad de casos que se reciben en el Ministerio Público cada año, que son miles y miles de casos de denuncias que se reciben y que muchas de estas denuncias llegan a convertirse lamentablemente en hechos con crímenes contra mujeres. Las historias son muchas y múltiples y hay muchísima responsabilidad del Ministerio Público. Pero también está el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que utilizan sus propias armas de reglamento para asesinar a sus compañeras o a sus hijos. Y esto también es un hecho muy grave, que las autoridades están conscientes, por lo que dijo el procurador, y que deberán tomar medidas para evitar que sigan ocurriendo. Manifestación de violencia contra la mujer, de abuso, y donde se da mucho acoso, ocurre en entidades públicas y privadas, pero se da mucho en las públicas, por aquello de que muchas veces hay que tener cierta influencia o cierto amiguismo para obtener un puesto de trabajo en el Estado. Que muchos funcionarios abusan de las mujeres que se supone que son de eso no habló el procurador. No habló, pero se da, y es importante que lo tomen en cuenta, y se da en las Fuerzas Armadas. Se han anunciado muchísimos abusos de superiores, que entonces hay una línea que no está muy clara entre, bueno, me debes obediencia porque soy tu superior en rango, pero bueno, obediencia hasta qué punto y para qué. Entonces, muchos casos de mujeres oficiales que son acosadas y abusadas por sus superiores militares o policiales. Bueno, pero no solamente en el ámbito de la policía y de las Fuerzas Armadas. No, pongo ese caso porque ahí hay una especie de territorio aparte, como que bueno, usted está obligado a guardar silencio por lealtad a la institución, y se dan muchos abusos, incluso en el orden de cierto castigo que se le hacen inclusive a hombres y mujeres, y que no se supone que como que ellos no tienen derecho, los policías y los militares, para denunciar. Cuando lo hacen, lo despiden, le dan una baja. Así es. Entonces, por eso hay que tener mucha atención sobre eso. Hay que poner atención, felicitar, darle apoyo. Le damos todo el apoyo que requiera la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y el CONANI en esta campaña de prevención. Ojalá, no lo vi porque no está incluido en el programa que presentó el Procurador General de la República, pero hay que tratar de incluir a los hombres en promover una cultura más participativa y menos violenta. Y la participación del hombre, obviamente, en determinadas tareas
que tradicionalmente han sido de la mujer y que supuestamente denigran al hombre, pero que no necesariamente lo denigran. No, y en la educación. Sí, el tema, Ahora que obviamente, gente, el tema de la cultura. Hay gente interesada desde ámbitos fuera del Estado en influir en la educación porque no influyen en esto. El concepto de paternidad responsable referido a las tareas del hogar, no solamente a ser el proveedor económico de las necesidades. Los hombres ahora tenemos que cambiar pañales, limpiar a los bebés, aprender a cocinar, a lavar, a planchar. Todas esas cosas. Y además la conciencia de que la mujer no es un objeto de nuestra propiedad, que podemos simplemente descartarla como algo que nos sirve. No, eso no puede ser. Así es. Mucho apoyo a este programa. Bueno, ayer en el acto de puesta en circulación del libro de Tony Raful, que es un libro muy interesante de historia sobre la participación de Trujillo en el asesinato de un presidente de Guatemala, participó el expresidente Leonel Fernández. Tony es un hombre que tiene amigos en todas partes, todo el mundo lo quiere. No, pero Tony ha sido siempre muy amigo de Leonel Fernández. Sí, y de mucha gente, a Tony todo el mundo lo quiere. Bueno, sí. El caso es que Leonel, ya como más cercano, más cálido con la prensa, que él es un hombre medio huidizo en ese aspecto hace muchos años, pero no leía los periódicos contestó como James Gardiner, que no leía los periódicos. Gardiner, sí. Contestó preguntas a los periodistas y le preguntaron sobre lo que está ocurriendo en el PLD a propósito de la diferencia entre él y el presidente Medina en torno a el modelo para las primarias de partido que debe estar incluido en la ley, si son abiertas, si son cerradas, si al unísono, si con el padrón de la Junta o de los partidos. Y él dijo que pronto ya se va a informar al país cuál es el equipo de juristas elegido para dar su opinión sobre si colide con la Constitución el hecho de que se incluya en una ley que las primarias deben ser obligatorias, con padrón abierto y al unísono en todos los partidos. Dijo que ya pronto. Se había estado diciendo algo parecido en otras instancias del PLD, el propio Reinaldo Pared y otros dirigentes. Es un tema que mantiene en tensión internamente al PLD. Sí, pero no le preguntaron nada sobre la reelección presidencial, porque ese tema ha estado en debate luego de que Jorge Subero Isa dijera que no era necesario modificar la Constitución para que el presidente Danilo Medina se repostulara en el año 2020. Probablemente Leonel no respondió muchas preguntas, quizá alguien lo abordó. Tú sabes que él no tampoco va a meterse como muy profundo en eso, ¿no? No, porque si él está respondiendo ya preguntas de los periodistas dominicanos, obviamente que esa es una pregunta en primera línea que hay que hacerle a Leonel Fernández. Él es reeleccionista y él entendía que él podía ser candidato a las elecciones en el año 2012. Él es reeleccionista, pero recuerda que él ha dicho que prefiere un modelo de 2 periodos consecutivos y después un descanso y después intentar volver, porque dice que el tercero siempre genera problemas. Bueno, eso es lo que ha dicho. ¿Quién fue que dijo eso? Rubén Maldonado, el presidente de la Cámara de Diputados. Diputados. Y Leonel lo ha dicho en más de una ocasión. Que el país no está ocasión. preparado para un tercer periodo. De hecho, él puso los ejemplos, Leonel Fernández, en un momento determinado. Dijo, miren, por ejemplo, el presidente Uribe, 2 periodos, bien, cuando buscó un tercero hubo problemas. Mencionó otros casos. Así bueno, hubo el caso de Fujimori en Perú. También. O de Menem en Argentina. Sí. Nadie ha logrado 3 periodos, salvo no, los han logrado algunos, pero lo que él dice es que al tercero siempre hay problemas. Ya. Yo diría que muchas veces del primero. Tal vez el equipo de Danilo piensa que Danilo puede ser la excepción en esa regla, de que un tercer periodo puede ser muy dificultoso. Y ellos piensan que un tercer periodo podría ser beneficioso para el país. Porque parece ser que hay quienes estimulan mucho al presidente, le están soplando, calentándole el oído, susurrándole mucho que él es muy necesario y que un liderazgo como el suyo no puede ser desperdiciado. Bueno, porque recuerda que los gobiernos no son solo el presidente, hay un equipo y ese equipo quiere seguir ahí también. Es decir, la gente aspira no solo a la reelección presidencial, sino a su propia reelección o mantenimiento en el poder. Pero mira, aparte de Leonel Fernández, Reinaldo Pared, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, dio también unas declaraciones diciendo que ya él tiene los nombres de los abogados constitucionalistas que van a ser sometidos
a la aprobación del comité político del PLD, que él no ha dado ningún nombre, pero que él sí tiene esos nombres y que, por supuesto, el PLD va a cumplir con su promesa de tomar una decisión al respecto. Hay una comisión bicameral que está detenida. Hay como 3 extranjeros y dos locales, algo así, es más o menos la proporción. Buscan extranjeros, dicen, porque hay como más objetividad, porque se supone que un extranjero no tiene velas en ese entierro, no es ni danilista, ni leonelista, ni se supone, ¿verdad? Algo que uno supone. Depende de quién lo contrate. Depende de quién lo contrate, porque esos consultores internacionales, obviamente que se enteran y se informan, y son gente son muy como los encuestadores que obedecen a quien les paga. Ya. Sí. ¿Tú no recuerdas que aquí vino como consultor Baltasar Garzón en una ocasión? Ah, sí. ¿Tú no recuerdas lo que dijo Baltasar Garzón? Sí, no, estuve defendiendo a propósito Banquera, de Leonel, estuve en Fungló de ahí. Entonces, óyeme. Bueno, esa visita hizo que jurados enemigos de Garzón, gente muy conservadora aquí, después de pronto, por punto de vista que él tiene sobre algunas cosas, ¿no? Y además gente como que le tiene un cariño a Franco, porque Franco era amigo de Trujillo. De pronto cambió esa gente y decía que no, que ese era un gran jurista. Que era un gran jurista. Y después que lo atacaban mucho. Sí, porque la fama de Garzón es que él dispuso el apresamiento de Augusto Pinochet. De Pinochet, que también quería enterrar todas esas leyes de amarre franquista que quedaron en España, para someter a gente que tiene muchas culpas sobre crímenes y robos. Y eso mucha gente no se lo perdonó porque dijo, cuidado si destapan lo de Trujillo, de aquí me toca a mí. Bueno, pero vamos a ver cuáles son los nombres que sugiere el Partido de la Liberación Dominicana y si el comité político se pone de acuerdo, porque habría obviamente que suponer que debe haber un acuerdo en el comité político. No, ahí es más fácil. Una aprobación de los nombres de las personas. Todo el mundo sabe quién domina el comité político en estos momentos. Leonel Fernández. No, eso es historia patria. Danilo Medina. Señores, hasta mañana. Muchas gracias por la compañía.